Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Yo les aseguro, cuanto pidan al Padre en mi nombre se lo concederá. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán, para que su alegría sea completa. Les he dicho estas cosas en parábolas, pero se acerca la hora en que ya no les hablaré en parábolas, sino que les hablaré del Padre abiertamente. En aquel día pedirán en mi nombre, y no les digo que rogaré por ustedes al Padre, pues el Padre mismo los ama, porque ustedes me han amado y han creído que salí del Padre. Yo salí del Padre y vine al mundo. Ahora dejo el mundo y vuelvo al Padre. Palabra del Señor. Échenme al gato. Sí, así nos cuenta la historia. Échenme al gato. Porque esta historia es tan sencilla como que el gato andaba tras el ratón. Lo perseguía por la casa aquella antigua. Iba por un lado, iba por otro, y aquel ratón siempre lograba escaparse. El gato estaba enfurecido porque no podía con ese ratón. El gato, con toda su listura, con toda su experiencia, pues el ratón también con la suya. Hasta que una vez, persiguiendo al ratón por toda la casa y no pudiendo el ratón meterse por el agujero que normalmente se metía, entonces casi lo agarra el gato cuando logra escaparse por otro agujero. Y en eso que estaba ya cansadísimo el ratón, llegó al sótano de aquella casa y encontró que había un charquito ahí en el piso del sótano, y empezó a lamer de aquel charquito como para satisfacer su cansancio y también, por supuesto, su sed. Y cuando estaba ahí, probando lamidita tras lamidita, empezó a sentir un gustito por aquello que lamía. Y claro, estaba cayendo gota a gota de un tonel de whisky, pues gota a gota, sí. Y aquel charquito hecho de gota tras gota, y después aquel ratón de lamidita en lamidita encontró con que ya le daba un poquito vueltas la cabeza. Y en eso que le daba vueltas la cabeza, entonces se levanta y dice: échenme al gato, échenme al gato. ¿No será algo así parecido que tú y yo podemos decir? Échenme al gato. ¿Y sabes cuándo? Cuando nos dice Jesús que todo aquello que nosotros pidamos al Padre en su nombre, nos lo concede. Aquí tenemos ya el primer aspecto maravilloso de este evangelio: la fuerza de la oración. ¿Dónde está la fuerza de la oración? La tuya y la mía. Porque a veces tú, y por qué no decir que también a veces yo, nos sentimos como tristes cuando oramos, porque resulta que pedimos y pensamos que al pedir, pues como hemos hecho tantos méritos, bueno, eso pensamos nosotros, como hemos hecho tantos méritos, el Señor tiene que concedernos aquello que pedimos. Pero muchas veces tú y yo ya lo hemos probado, no es por nuestros méritos que Dios nos concede lo que le pedimos. Además, muchas veces lo que le pedimos, de verdad que aunque decimos que el Señor no nos quiere porque no nos da lo que le pedimos, sin embargo debiéramos decir que realmente el Señor sí es quien nos quiere, porque no nos da aquello que estamos pidiendo, aunque se lo reclamamos con nuestros propios méritos, porque no nos conviene. Estaba escuchando el otro día a una persona que decía: el Señor no me escucha, ya no le voy a rezar, porque el Señor no me quiere. Cuando yo oigo estas frases, me da mucho dolor en el alma, igual, o no sé si igual, que cuando y cuánto siente la persona cuando lo dice. Porque la verdad es que una persona que reza y reza, pidiéndole a Dios que lo que reza tiene que concedérselo, pues no sé si hay allá una buena intención. Y no estamos pidiendo como aquí Jesús nos dice. Pero además, tampoco yo digo que la oración es de acuerdo a lo que nosotros creemos que necesitamos. Porque muchas veces nuestra mente es tan corta, nuestra visión es tan raquítica, que no llegamos ni a la punta de la nariz. Y decimos que necesitamos algo, pero en realidad a la vuelta de unos meses
o a la vuelta del día que estamos viviendo, nos damos cuenta que era inútil estar pidiendo aquello porque no lo necesitamos realmente. Podemos vivir sin ello. Entonces, si no es por nuestras necesidades, que muchas veces no son necesidades reales, si no son por nuestros méritos, entonces la oración, ¿dónde tiene su fuerza? Y vuelvo a repetir lo que Jesús dice, es que hasta ahora no hemos pedido en el nombre de Él. Estábamos leyendo en el Evangelio de ayer que así como el Padre ama a Jesús, y lo estoy diciendo muy lentamente para que se nos vuelva a meter en la cabeza si es que no se nos metió, el Padre ama a Jesús, por supuesto es su Hijo, pero no solo eso, acaba de decir Jesús que como el Padre lo ama, también el Padre nos ama a nosotros. ¡Qué maravilla! El Padre tiene un amor hacia nosotros igual que el que tiene con su Hijo. ¿Cómo entonces, si ese amor que es tan grande hacia su Hijo, cómo es que ese amor no nos va a conceder lo que le pidamos en el nombre de su Hijo? Vaya enchufe tenemos con tener a Jesús, que vino por nosotros, que murió por nosotros, que resucitó por nosotros y que está a la derecha del Padre intercediendo por nosotros. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. La fuerza entonces de la oración está en pedir en el nombre de Jesús, en poner a Jesús como la razón de por qué merecemos lo que a lo mejor decimos que merecemos, pero no merecemos. Pero en el nombre de Jesús, que mereció por nosotros todo, claro que lo merecemos. Pedir en el nombre de Jesús. Pero esta frase dicha así por Jesús, hasta ahora no han pedido en mi nombre, nos queda como en el aire, porque claro, ¿verdad? Tú me querrás preguntar, ¿y qué significa pedir en el nombre de Jesús? Porque si eso es lo que da fuerza a nuestra oración, pedir en el nombre de Jesús, ¿cuál es y qué significa pedir en el nombre de Jesús? Bueno, pues se me ocurre pensar también, según lo que el Evangelio aquí nos dice, que en el nombre de Jesús pedirás cuando tú quieres a Dios en el Hijo. Es decir, cuando tú y yo queremos a Papá Dios en el Hijo. ¿Y qué significa quererlo en el Hijo? Oh, pues significa pedir como Él. ¿Y qué era lo que hacía Jesús? ¿Te acuerdas del huerto de los olivos? ¿Cómo pedía Él? Padre, si es posible, haz que pase de mí este cáliz, pero que no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. Y aquí está la cuestión. Pedir como el Hijo pedía. ¿Qué significa? Pedir aceptando lo que el Padre quisiera, aunque a veces cueste. Y en nuestra vida, claro que muchas veces cuestan las cosas. ¿Por qué no? Pues tú lo dices, yo también lo digo, muchas veces nos cuestan muchísimo, de tal manera que casi nos parece imposible vivirlas, pero en el nombre de Jesús, claro que las podemos vivir, y en el nombre de Papá Dios, que nos da la fuerza, porque Dios no permite a nadie que le llegue una tentación, una dificultad, sin antes darle toda la fuerza para vivir esa dificultad. Y si no, examínate tú. ¿Cuántas veces has dicho tú en la vida que no puedes hacer algo? Y a la hora de la hora terminas haciéndolo. Y terminas diciendo también que no sabes de dónde te salió la fuerza. Hombre, ¿cómo no sabes de dónde te salió la fuerza? Si dices que tú no podías hacerlo, que era imposible, pues es lógico, saca la conclusión. No me digas que fue por casualidad. Es Dios el que está ahí detrás. Y si no lo quieres creer, hijo mío, pues tapado de mente estás. O tapado de mente puedo estar yo si no lo creo. Cuando los frutos no tienen relación con toda la fuerza que uno pone, cuando los méritos de uno no corresponden tampoco a aquello que estamos viviendo, oye, pues eso lo hizo alguien y no precisamente por casualidad. Eso es pedir en el nombre del Señor. Pero además, que no solo es confiar en el Señor Jesús y actuar como Él, pedir en su nombre, es decir, querer lo que el Hijo quiere, y el Hijo lo que quería era lo que su Padre quería, también significa que pedir en el nombre de Dios, hagamos las cosas confiando en Dios. Jesucristo nos dice aquí, el Padre mismo a ustedes los ama, porque ustedes lo quieren, y porque también creen que yo salí de Él. O sea, que pedir en el nombre de Jesús está ganado lo que pedimos por adelantado. ¿Por qué? Porque nosotros somos queridos por el Padre, y también nosotros queremos al Padre.
creemos también que Jesús fue el enviado. Creemos que Jesús resucitó y por nosotros también murió. Creemos que Jesús nos tiene ganado por adelantado todo lo que pidamos. Por tanto, también podemos decir que pedir en el nombre de Jesús significa imitar a Jesús. Imitar a Jesús. Si cuando tú pides es porque tu vida es una imitación de Cristo, cuando tu vida es constantemente un querer asimilar y vivir lo que Cristo vivió, entonces tu solo testimonio, tu sola entrega, ya es una oración hecha vida. Tu solo testimonio, tu sola entrega, ya es una oración que está clamando al Padre. Ya es una oración, tu sola entrega, que te da la fuerza para vivir. Estás en la fuerza viviendo lo que Dios te pide, y viviendo lo que Dios te pide, entonces puedes decir también, ante las dificultades, échenme al gato, porque estás lleno de Dios, lleno del amor por las cosas de Dios, lleno del amor que el mismo Jesucristo tenía hacia su Padre, por el cual o en el cual siempre fue vida. Hágase tu voluntad, hasta que terminó ahí en la propia cruz diciendo: todo está cumplido. Todo lo cumplió Jesús. Hasta la última gota de su sangre la derramó por cumplir la voluntad de Dios. Entonces, si tú eres así, tu vida ya es vivir en el nombre de Jesús. Tu oración ya es una oración en el nombre de Jesús. Y tu fuerza es la misma que la de Jesús. La unión directa con Papá Dios constantemente. ¿Verdad que es hermoso? Vivamos unidos a Papá Dios, haciendo lo que Él nos pide, amándolo como Jesucristo lo amó, y dejando que nos ame como también Él amó a Jesucristo, que eso es lo que Papá Dios quiere. Entonces, déjate amar por Él. Amén.